de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tengo que decir con total convicción y sinceridad que un programa que no es cualquier programa, es un programa muy especial, de profundo significado espiritual, ecuménico, y además con un invitado, gran amigo, magnífico ciudadano, un argentino que ha trabajado con gran honestidad permanentemente. Se ha dedicado al periodismo desde muy joven, ha estado en el Diario de la Nación, en varios medios, en radio, en televisión, y además es secretario de la Academia de Periodismo. Y el amigo Nacho López, José Ignacio López, es además un hombre muy cercano a todo lo que ha pasado. El país ha sido vocero de un gran presidente, de un hombre de ley, durante todo su mandato, de don Raúl Alfonsín. Y además sos presidente, Nacho, y te agradezco mucho tu presencia, de presidir esta comisión de la comisión de... No, del Club Gente de Prensa, ¿verdad? Eso. Bueno, de ese fui fundador, presidente ya hay otros. Bueno, pero Son muchos. porque vos no querés reelección, pero eso no No, no hay bueno, y reelección. dije yo que tiene un profundo significado porque Lo más ayer importante de se todo lo que cumplió dijiste un es que año. Somos amigos. De mucho tiempo, así es. Eso es lo más importante. Y que nos es periodista. trataste tan bien cuando fuiste vocero de don Raúl, y don Raúl también, por supuesto. Bueno, un orgullo para mí haber sido vocero del presidente Y Alfonsín. ha sido un hombre ecuánime que nos trató a los que fuimos sus correligionarios, ¿no?, de la misma manera. Y a veces mejor a los que no éramos sus correligionarios que a sus correligionarios, con una grandeza espiritual y moral de profunda significación. Bueno, un gusto estar acá y cumplo, porque la verdad, y eso se los cuento yo a los televidentes, porque me invitó montones de veces. Y le sí. fallé montones de veces. Pero no importa ya. Esta vez, tu sinceridad, aquí estoy. Pero me he dado el gusto. Bueno, cumplí un año de la designación de nuestro Santo Padre, Francisco, que vos lo conocés, que vos lo trataste muchas veces. Creo que ha hecho una revolución en paz. Magnífica cantidad de cosas positivas para la humanidad, para los seres humanos, para nuestros semejantes, en definitiva. Así que yo te dejo a vos, Mirá, Nacho, yo creo que vos te explayes con total tranquilidad. La revolución de la ternura, la revolución de la ternura, titulamos en alguno de los ejemplares de la revista Vida Nueva. Sí, la yo revista. creo que estamos en un momento excepcional. Creo que desde el 11 de febrero del 2013, desde ese lunes de carnaval, en el que Benedicto XVI anunció su renuncia, tuvo un gesto fundacional, un gesto absolutamente inédito, sin precedentes, sin comparación con ningún otro en la historia bimilenaria de la Iglesia. Y creo que ese gesto abrió un tiempo, comenzó a construir una gran bisagra, una enorme bisagra histórica. Por primera vez en la historia, en la sede de Pedro quedaba vacante no por la muerte de un pontífice, quedaba vacante por un modo de ser pontífice, porque había muerto y estaba muriendo desde hace mucho tiempo un modo de ser iglesia. Es cierto. Y yo creo que el gesto de Benedicto planta el comienzo. Fíjate que él mismo lo reconoció. En un diálogo que él tuvo
con Peter Sigwald. Peter Sigwald es su biógrafo, periodista alemán, que escribió la biografía fruto de muchas conversaciones con Benedicto. Después que él anunció su renuncia, Peter Sigwald lo visitó. El libro ya se había publicado y tuvieron varias conversaciones. Peter Sigwald lo reveló en esos días de sede vacante. Escribió un artículo en el Corriere della Sera donde dijo que él le había preguntado a Benedicto si era lo último de lo viejo o lo primero de lo nuevo. Y Benedicto le contestó con 2 palabras: ambas cosas, le dijo. Y yo creo que desde un primer momento yo tuve esa interpretación de que que lo que había hecho Benedicto era realmente empezar a ponerle una bisagra a la historia de la Iglesia. Luego, bueno, pasó lo que pasó y creo que la llegada de Francisco, además, la llegada de Bergoglio, del primer papa latinoamericano, el primer no europeo de la historia. El primer no europeo, exactamente. El primer papa de América, de Latinoamérica, y el primer jesuita de la historia de la Iglesia, que llega a la sede de Pedro. Solo es posible, yo creo, estoy absolutamente seguro, que Francisco solo fue posible porque Benedicto hizo lo que hizo. No. Si esa sucesión hubiera sido la sucesión natural y tradicional, yo no sé si Francisco era papa. Esa conmoción que provocó, que era la conmoción necesaria para el momento que vivía la Iglesia. La Iglesia estaba como en la época de Francisco, de San Francisco de Asís, sumida en una fenomenal crisis, en una tragedia, de intrigas palaciegas, de corrupción, de pedofilia. El propio Benedicto lo había denunciado con palabras durísimas. Él escribió el penúltimo Via Crucis de la época de Juan Pablo II, cuando él todavía era miembro del dicasterio de la Sagrada Congregación, ¿no? Y en ese Viernes Santo él escribió varias estaciones en las que denunciaba lo que estaba pasando en la Iglesia. Y yo creo que su gesto, que es de una grandeza excepcional, realmente creo que es el gesto, porque lo dijo, yo con mis últimas fuerzas, y creo que él sus últimas fuerzas las usó para eso, para sacudir a la Iglesia, para sacudir a una Iglesia que se alejaba de lo que es ser la Iglesia de Jesús. Y creo que lo que hace Bergoglio cuando lo eligen, lo que pasó un año atrás, exactamente hoy un año atrás, esa tarde romana, cuando a él lo eligen, y él en la Capilla Sixtina, como corresponde, en el lugar, elige el nombre. Después de haber escuchado al cardenal brasileño que tenía al lado, que le dijo, no te olvides de los pobres. Después de escuchar eso, él elige por primera vez en la historia, por primera vez en 8 siglos, desde que Francisco existió, por primera vez lleva el nombre de Francisco de Asís al trono de Pedro. Y con eso solo, con esa decisión, solamente con enunciar el nombre de Francisco, que es el poverello de Asís, que es el santo al que Jesús le pide, Francisco, repara a mi iglesia. No solamente hablaba del templo, Jesús hablaba de aquella iglesia, de aquel momento, repara a mi iglesia. Con solo anunciar que ese nombre iba a estar en la cátedra de Pedro, yo creo que
Bergoglio, que el Papa Francisco ya anuncia un programa de renovación como el que puso en marcha inmediatamente, con gestos. En esa primera noche, un año atrás, él conmueve al mundo solo con el gesto. Primero con el de ser una figura de un papa venido del fin del mundo, como dijo él, me fueron a buscar al fin del mundo. Pero después, ¿qué es lo primero que hace? Una cosa más que sencilla. Buenas noches, buonasera, saluda a la multitud. No solo eso. Primero, le pide a la multitud que rece, que le pida a Dios que lo bendiga a él. Él se inclina ante la oración de la multitud y recién después los bendice. Yo creo que ahí está encerrado lo que venía. Ahí está encerrado lo que venía. Ahí comenzó, vino todo lo que vino después, la suma de gestos que lo que hacían era darle solidez a las palabras. ¿Por qué? Porque eran palabras que se pronunciaban en consonancia con lo que se hacía. Exactamente. Es decir, eran no palabras se que se creen porque son palabras de alguien que vive como dice que vive. Exactamente. Él viene de ser el arzobispo de Buenos Aires, donde todos sabemos cómo vivió. Todos sabemos cómo. A veces lo íbamos a visitar. No era un chiste sabemos, que trabajaba en colectivo, que contestaba las llamadas él, todas las manejaba cosas que hoy sigue haciendo. Las sigue manejando hoy. Las sigue manejando hoy. Hoy Notable. La agenda de las tardes y la agenda del sábado es del Papa Francisco. Yo me acuerdo que a veces lo iba a ver y notable. Y nunca te hacía esperar un segundo cuando iba. Bueno, él era así y además te acompañaba hasta el ascensor. Hasta el ascensor. Te habrá acompañado hasta el ascensor y te decía, rece por mí. Te decía, que Dios lo bendiga y rece por mí. Así es. Es cierto. Entonces, toda esa acumulación de gestos, de palabras y después de decisiones, porque comenzaron a pasar cosas. Primero las decisiones personales, no el Palacio Apostólico para vivir, no, yo me quedo a vivir. Segundo gesto, el otro gesto, ir al día siguiente a pagar el hotel donde había vivido hasta el día anterior, ¿no? Subirse, después que lo eligen, subirse al micro con los cardenales. Exacto. Para ir con ellos. Y designar como lo hizo ahora hace este domingo último, cuando se fueron fuera de Roma, otro gesto absolutamente novedoso, porque hasta acá, desde 1925, que los papas en la Cuaresma hacen ejercicios espirituales, los ejercicios espirituales de San Ignacio, los 5 días, en la curia, acompañados por gente de la curia, por cardenales, por los que trabajan allí. Esta vez se está desarrollando todavía, en este momento, hasta mañana, hasta el viernes, se está desarrollando los ejercicios espirituales. Pero esta vez no son en el Vaticano, son fuera de Roma, en Aricia, en una casa de los Paulinos, porque siguiendo la tradición de San Ignacio decía, los ejercicios espirituales, el retiro se hace no donde se vive ni donde se trabaja. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Muchos iban a los retiros de los de la curia, iban a hacer el retiro, escuchaban 2 o 3 charlitas y después seguían y se iban. Sacaban la foto y se iban algunos. Es un detalle, pero es otro detalle más que se une a los muchísimos detalles que van marcando lo que es el estilo Francisco, lo que es la iglesia de Francisco, que ha quedado estampada, no solamente, yo digo, se expresó en esos primeros gestos, Capilla Sistina, Balcón de San Pedro. Siguió con todo lo que vino en esos días después, la visita a Lampedusa, a llorar ahí con los refugiados, a tirar unas flores al mar. Todos esos gestos, y después vino lo que yo llamo el estallido del pontificado, que providencialmente fue, ¿dónde? Acá al lado, en Brasil. Es lo que te iba a decir. Jornada Mundial de la Juventud. Te quería hablar de la juventud y también con los ancianos, porque
con la juventud, Bueno. con todo el mundo. Lo de Brasil fue espectacular. Y ahí yo digo, estalló el Fantástico, pontificado. Todo estalló. lo que, digamos, se resumió en esos primeros gestos de la Capilla Sixtina. Y se expresó en esos primeros meses con toda la sucesión de palabras, de gestos, de decisiones, las misas de la mañana en Santa Marta, homilías del Papa todos los días en esa capilla. Todo eso estalló, explotó en eso fenomenal que fue. Yo digo que no se podía encontrar una manera, una forma de comunicación planetaria como la que se encontró en esa Jornada Mundial de la Juventud, con esas multitudes, para comunicar a todos. Y yo creo que la respuesta es la que se está viendo estos días al cumplirse el aniversario. Es decir, creyentes y no creyentes, porque No. los creyentes, sí, está bien, tienen su explicación. Con todos los credos, ¿no? Pero los no creyentes y las otras confesiones, todos por lo menos sienten que algo está pasando, algo es distinto. Por alguna razón me siento atraído por las cosas que hace y que dice este hombre. Sí, notable. Entonces creo que eso es lo que caracteriza que estamos en un tiempo Uno se conmueve especial. en realidad viendo todos esos tiempos especiales. Y después, Me parece que- querido Nacho, y opinás, nombró cardenales de todos los continentes Bueno, también, ese es otro de las para evitar el expresiones. individualismo y el personalismo. Dio participación a todos. El tema del Banco Vaticano, lo que vos decías. Eso, lo del ecuménico, del trabajo, la del gobierno colegial, es algo que él anticipa también en ese primer momento. En ese primer momento él se presenta en el balcón de San Pedro y dice: me han ido a buscar al fin del mundo, yo soy el obispo de Roma. 2 veces Sí. o 3, no es una casualidad. Eso es una manera de notificar de qué modo va a ejercer el ministerio petrino. Soy el obispo de Roma, como tal, el primero entre pares, el que gobierna la iglesia en la caridad, todos. Y eso es lo que está reflejando. 8 cardenales que 8 constituyen cardenales, un claro. consejo para asesorarlo, inmediatamente convocatoria a 2 sínodos, no a uno, a un sínodo extraordinario que será este año en octubre, y al ordinario que será el año que viene, los dos con un solo gran tema: la familia. La familia. Y yo vi La familia, que es todo, ¿no? Que es la familia, que es las distintas maneras de familia, que es los divorciados que están separados de la Exacto. posibilidad de comulgar, que son los homosexuales, que son las uniones gay. Todo eso es lo que el Papa ha puesto a la Iglesia en estado de asamblea, Exacto. sin miedo, para pensarlo a la luz del Evangelio, para pensarlo a la luz del Evangelio. Sin eludir los temas que a veces son tabú, Absolutamente. él los enfrentó y los amplió y los practicó y lo llevó adelante. Bueno, Pocho, es decir, en el avión a la vuelta de Río de Janeiro, gran conferencia de prensa, allí homosexuales, ¿quién soy yo para juzgar? Exactamente. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Y Es- te acordás también el tema de Entonces- Siria, cuando dijo la paz, nunca más la guerra, nunca más Así el es. enfrentamiento, el amor en el nuncio apostólico en nuestro país. Ahora me dio la encíclica donde hay un párrafo allí de amor, que es Bueno, fantástico. es decir, ¿no? la encíclica, y lo otro que, así como yo digo, el pontificado estalló en Río, en Brasil, así también este pontificado, este programa que él primero ha expuesto con gestos y con decisiones, está estampado en la alegría del Evangelio, En la alegría. en la exhortación apostólica que se conoció ahí por octubre-noviembre, que es la primer exhortación apostólica, que es una de los papas escriben exhortaciones apostólicas, escriben, que son las que generalmente concluyen el tema que ha tocado el sínodo, escriben encíclicas como la que mencionaste y como la que él escribió una a 4 manos con Benedicto, Con la Benedicto, anterior, y esta exhortación apostólica, que es el primer documento de un papa escrito originalmente en español. En español, exacto. Y lo otro, querido Nacho, el tema de que él
actúa con una profunda autenticidad, porque es como es. Sí. No ha cambiado ni en lo Es mínimo. que yo creo que la tal credibilidad cual. surge de eso. Es claro, La credibilidad surge de la coherencia. de la coherencia, que es lo que la gente quiere en definitiva de todo. La Y- coherencia y la transparencia y la lucha contra la corrupción, Sí. contra el enfrentamiento. Bueno, contra ahí la ha creado ahora un confrontación. dicasterio para la economía. Es claro, Ha creado un dicasterio claro. para la economía. Ha tocado prácticamente todos los temas y ha hecho que la Y ahí- iglesia Y ahí progresara. también hay otros 8 cardenales, un australiano al frente, el cardenal de Sydney al frente, y 7 expertos laicos. 7 expertos laicos de distintas partes del mundo, a ver las cuentas. Y hay a un gran conocido nuestro, un gran hombre, un tipo que duró muy poco aquí, que es hoy cardenal Santos Abril, Santos Abril y Castelló, que fue nuncio en la Argentina. En la Argentina. Y que estuvo aquí y se fue antes de tiempo porque no pudo con las mafias que también hay acá y allá. Y ahí hubo un episodio en el cual se involucró mucho y a él le costó que lo sacaran en menos de 3 años de la Argentina. A ese hombre lo hizo cardenal Benedicto XVI. Es el que lo acompañó a Francisco a pagar su hotel ese día. El hotel. Es el que lo recibió porque es el cardenal que está a cargo de la Basílica Santa María la Mayor. Y es el cardenal que lo recibió en Santa María la Mayor el día siguiente del Papa que lo eligieran, fue a Santa María la Mayor a rezarle a la Virgen. Y él fue el que lo recibió allí. A ese hombre lo ha puesto al frente del organismo que controla todas las finanzas, fuera de la estructura esta de economía. El que controla todo el tema del lavado, etcétera, lo ha puesto en manos de este hombre. Así como puso al frente del gobernatorato de la Ciudad del Vaticano, el gobernatorato de la Ciudad del Vaticano, que es el que maneja y administra a todo el personal del Vaticano, a casi 2.000 personas que trabajan en el Vaticano, sacerdotes y no. Mira. Y No, el que maneja las licitaciones y todas estas cosas. Ahí lo ha puesto a otro español, también Santos lo es, a otro español, Fernando Vergés. Fernando Vergés es un gran amigo de la Argentina, es muy querido aquí por muchos argentinos porque Fernando Vergés fue secretario, mano derecha del cardenal Piroño durante muchísimos años. Sí. Y a Fernando Vergés, el Papa Francisco lo puso allí, era un sacerdote, simple sacerdote. Lo hizo obispo inmediatamente después de designarlo en esa función, porque ahí no solo quería honestidad, quiere un obispo para que se ocupe de la vida espiritual de los empleados del Vaticano. Y eso se lo encargó. Es conmovedor, querido, se nos fue la hora, pero la verdad que yo me acuerdo cuando fue designación y yo llegaba a mi provincia y decía, tenemos papa, pero no sabía todavía quién era. Y llego a mi casa y me entero que era nuestro cardenal Bergoglio, el Papa Francisco. Un gusto celebrarlo el primer año acá. Yo te agradezco enormemente, querido Nacho. Tengo un profundo afecto y respeto por tu calidad personal, tu envergadura moral. Así que me parece que te escuché con una profunda atención y conmovido un poco por esto que ha hecho nuestro Santo Padre en un año, porque solamente un año, Así es. Con una velocidad asombrosa ha transformado un montón de cosas. Gracias, querido Nacho. Muchas gracias. Y estamos en contacto para seguir luchando. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa. Hace como Marcelo y aprovecha la promo Más asegurás, menos pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Me queda menos de un minuto, pero creo que no hace falta que yo repita, ratifique. Ha sido brillante las expresiones, las manifestaciones de mi querido amigo José Ignacio López. Y digo que hay el Santo Padre, para terminar, en este año, increíble y asombrosa la tarea que ha realizado. Como decimos, la revolución en paz. Lo ecuménico, la paz, el amor, la reconciliación, el servir al prójimo y no servirse de él. Y esto ha marcado rumbos de mucho tiempo esta parte y nos hace abrigar esperanzas de un futuro mejor para nuestros semejantes, para los seres humanos, para nuestros prójimos. Que Dios así lo quiera y que nuestro Santo Padre Francisco continúe en esta magnífica, maravillosa tarea de su revolución en paz. Que Dios así lo quiera. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.